Trajo burbujas. Sí, aplaude la producción. Yo voy a aplaudir acá también, ¿eh? Aplauden en sus casas, porque el tipo juega. Produjo. El tipo produjo, pero además con una imaginación. Mirá, te están trayendo un Martín Fierro directamente, porque es que no se puede creer. ¿Qué pasa? Porque yo tengo la teoría. A ver, Jo, tu teoría. Bueno, en realidad no está basada en datos, que un día si querés la profundizamos en otra columna. A ver. Pero, en este momento, tenemos como un gran relato de la IA, ¿no? Sí. Que es por la prosperidad de la humanidad, Ajá. por la creatividad expansiva, Ujú. por inclusive la reducción del trabajo humano. ¿Quién te dice? Vamos a poner a laburar a las máquinas, Ajá. basta de laburar. Por esta idea de que la ciencia, ¿no? Y el conocimiento y todo lo que la IA nos puede dar en materia de liberación. Pero en paralelo yo lo que veo es que los únicos que están haciendo guita con la IA fuerte son las empresas que invierten en drones y en armamento militar cuyo sistema operativo está hecho con inteligencia artificial. Ninguna IA va a poder leer el resumen de noticias, va a poder contar y cubrir un encuentro nacional como lo hace vos, José. Gracias, así Dan. que no te preocupes por eso, Te tu trabajo... rompí la Ya, el pero si lo burbujero. tuviste un segundo, Sí. no hubo ni tiempo para que me rompieras el Aparte, burbujero. va en contra de todo lo que lindo que estás diciendo de mí. O sea, Entonces, la discusión en estos momentos, que insisto, no atañe solo a la Argentina, aunque bueno, ahora algunos analistas locales también están empezando a hablar del tema, sino que compete al mundo entero e incluso a las grandes empresas que vos recién mencionabas, es si estamos efectivamente frente a una burbuja de la inteligencia artificial. Entonces, primero hay que preguntarnos qué significa ujú. que haya una burbuja económica, una burbuja financiera. A veces suena un poco tirado de los pelos la analogía, porque decimos burbuja, una burbuja, pero básicamente tiene que ver con un activo, un fenómeno como las burbujas, que suben, se inflan y se explotan de un momento a otro. Ante cualquier toque, ante cualquier golpe de afuera, estando vacía por dentro, se explota y estalla. Entonces, un poco llevado a los activos financieros, son activos cuyo precio van subiendo, Sí. muchas veces se van inflando, con componentes a veces irracionales o inexplicables, hasta que en cualquier momento, cualquier fenómeno, puede ser distinto de acuerdo al momento histórico, la hace explotar, la hace estallar y desinfla todo lo que en ella había. Entonces, las primeras burbujas financieras, o sea, si uno va a los manuales a ver, che, ¿desde cuándo le decimos burbujas a las burbujas? Se tiene que ir 400 años para atrás. Pará, ¿vos me estás jodiendo? Vamos a hacer año por año desde la primera burbuja. No. Creo que no nos da el tiempo, Mati. El insulto de Coca. Desde 1637, Coca, Coca la se fiebre desmayaba. de los tulipanes. ¿Escucharon hablar de la fiebre de los tulipanes? Sí, no tengo idea, que no me acuerdo. mucho de eso. 1637, Países Bajos. Los bulbos de los tulipanes, que son como ¿Los las qué? raíces. Sí, sí, de hecho, deben compartir algo. ¿Vulva y bulbo? Sí, me parece que sí, Bueno. aunque se escriben diferente, pero Ok. no importa, en alguna parte de su etimología deben coincidir. Sí. Empieza a haber una fiebre absoluta por los tulipanes que en Sí. Países Bajos empiezan aparte a aparecer de manera muy exótica, multicolores. Entonces los ricos era medio una señal de estatus Ah. y empieza a aparecer algo de decir, che, yo quiero comprar ese tulipán tremendamente exótico que tiene naranja, sos una forra. Tiene naranja, rosa y verde. Le lavé el mate. por Me lavó eso. el mate Aparte, en una sola jugada, pero no importa, El seguimos. tipo confió, porque él nunca deja que le Nunca cedemos deja el el mate. mate. Y confió. ¿Y yo qué hice? Un desastre. Lo arruinaste Seguí con en tu una columna. sola. Seguí con tu columna. Entonces empiezan a aparecer incluso productores de tulipanes que dicen, che, voy a producir más porque lo puedo vender 3 veces más caro de lo que lo vendía antes. Sí. Entonces otro rico de la zona, gracias para los que no saben lo que es un tulipán, los otros de la zona... No son los preservativos, gente. Los otros productores dicen, che, voy a intentar producir más Sí. porque lo puedo vender más caro. Y los otros ricos dicen, che, yo vi que mi rico de enfrente... Todos los ricos tiene- querían producir tulipanes. Exacto, querían comprar tulipanes. Bueno, claro. Sí. Entonces estaban dispuestos cada vez a comprar más caro. Incluso el precio del tulipán se multiplicó hasta por 1000. Hasta que, en un momento, llegó a valer 10.000 liras, no importa. Llegó a valer un precio exorbitante. Sí. Y en un momento dijeron, che, bueno, aparecieron nuevos productores y dijeron, che, vendo a 12.000. No apareció nadie. No. Y ahí se dieron cuenta incluso más tarde No. que el motivo que los hacía multicolores era una plaga. Entonces era No. riesgoso tener esos tulipanes. Y de pronto toda la iniciativa, toda la inversión, la infraestructura, que aparte se habían empezado a hacer
contratos de futuro de tulipanes. Ya nadie quería, Claro. no importaba solo quien quisiera tulipanes, sino que José y yo apostábamos cuánto iba a estar el precio del tulipán dentro de un mes. Obvio, si vos me decís la IA, compra acciones. Entonces, exacto, no importa después si vos te vas a ser parte o no de esa IA, lo que estás haciendo es una inversión especulativa creyendo que hoy estás comprando un activo que mañana lo vas a poder vender más caro. Todo me decía, ¿sabes qué? Tengo un contrato equivalente a una semilla, a un bulbo de tulipán. Si pasado mañana sube un 20%, yo te lo vendo un 20% más caro. Y si no, me lo comprás vos y gano yo. Bueno, entonces empieza a ocurrir eso, Sí. un mercado financiero muy atravesado por los tulipanes hasta que de pronto se explota y a posteriori dicen, acá hubo una burbuja. Ese es como el primer fenómeno que da inicio al concepto de burbuja financiera. Después, más cerca en el tiempo, conocemos la burbuja bursátil de la década del 20, que derivó en la crisis más famosa del capitalismo, el crack de Wall Street. Y todo esto vos me lo contás para entender que inclusive donde no, en una época en la que no había internet, tecnología para predecir Sí. o entender, ya existían las burbujas financieras, pero lo que no entiendo es cómo hoy pueden seguir perpetuándose. Bueno, porque el verdadero fenómeno de las burbujas, de hecho hace 20 años tuvimos una burbuja muy muy famosa que fue la burbuja de las .com, no sé si escucharon hablar, ¿escuchaste hablar de la No, burbuja ¿sabes que .com? no? Aparece internet, florece internet, todo el mundo feliz con internet y empiezan a aparecer muchas empresas que decían, che, me pongo una página de internet y la levanto en pala. Ah. Entonces me pongo una página de internet que vende alimentos para mascotas. Me pongo Claro. una empresa de internet que ofrece, no sé, garage. Me Ujú. pongo... Y así todo el mundo salía a ofrecer empresas que Claro. cotizaban en bolsa. Tuvieja.com. Exacto. Bien. De todo tipo. Hasta que obviamente no había espacio para todas. Y Y, no. aparte, justamente una de las características de Internet es que mucha de esa inversión no es tan rentable, no es fácilmente monetizable. Claro. Entonces, mucha gente que había llenado de guita esas empresas que recién salían al mercado, de pronto se dieron cuenta que no había un modelo de negocios ahí O sea, sostenible. Entonces, sí. esas acciones de las empresas que habían crecido de un día para otro un montonazo, porque se había descubierto Internet y toda la bola, de pronto caían a pique porque la gente se daba cuenta que el modelo de negocios no era sostenible. Más cerca en el tiempo, la crisis quizás más famosa que todos recordemos son la crisis de la subprime, Sí, de claro. las hipotecas en Estados Unidos, Hay buenas pelis donde también. también, exacto, muy recomendable, de Big Short, entre otras, donde también aparecen activos financieros vinculados a las hipotecas que se comercializaban y el punto es que en un momento aparecen algunos inversores, analistas que dicen, che, acá no hay un modelo sustentable, se desprenden de esos activos y ¿qué pasa cuando mucha gente se desprende de un activo al mismo tiempo? Su precio se derrumba. Se desploma. Exacto, entonces, ¿qué está pasando hoy? Sí. Ocurre que las acciones de Estados Unidos crecieron en general, el índice de estándar S&P 500 subió cerca de un 50% en el último año y medio, que es Sí. como un indicador que hace converger o incluye a las principales 500 empresas de Estados Unidos. Ujú. O sea que las acciones del mercado bursátil estadounidense creció bastante, 50%, pero cuando uno va a hacer doble clic en las vinculadas a inteligencia artificial, encuentra, por ejemplo, que Nvidia, la empresa vinculada a inteligencia artificial más importante Ujú. del mundo en este momento, creció un 300%, es decir, se cuadruplicó el valor de la empresa en un año y medio. Alphabet, que Google, creció un 130%, más que se duplicó. OpenAI, la productora de ChatGPT, creció casi 380%. Entonces, lo que empieza a aparecer en muchos inversores y analistas es, che, ¿hay un modelo de negocios que explique Real. que se haya cuadruplicado, Mm. por ejemplo, el valor de OpenAI o que se haya cuadruplicado el valor de Nvidia? Ahora, por ejemplo, OpenAI anunció una inversión de 1.400 billones de dólares en 8 años. Un montón de guita. Tiene ganancias anuales por 20.000. O sea, le llevaría 70 años Es que el asunto es de que las ganancias actuales Sí. recuperar la inversión que está anunciando para los próximos años. el asunto con las burbujas es que hasta que explotan funcionan. Exacto. Son Y redituables. Pero el otro asunto que yo... porque acá Sí. preguntan en el chat. Dale, Una vamos con burbuja. pregunta del chat. Una burbuja. Sí. ¿Es una crisis finalmente? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una crisis que puede desencadenarse, yo calculo, por factores Sí. externos, y una burbuja per se? Exacto. La crisis, primero, la burbuja tiene algo de abrupto que no tienen todas las crisis. Vos podés tener un estancamiento generalizado. En los 60, 70, por ejemplo, la economía estadounidense tuvo hiperinflación, después vino la crisis del petróleo, pero bueno, esa crisis tuvo que ver con que aumentaban los costos, había poca
posibilidad o extracción de petróleo, además el acuerdo de la OPEP, pero fue de alguna manera progresivo, más allá de que tuvo algunos elementos disruptivos, fue un poco más progresivo. Lo que tiene la burbuja, que una burbuja no se desinfla, no va cayendo, la burbuja se explota de un momento a otro. Lo veíamos recién, tocó la pared, listo, se explotó. Entonces ese es el fenómeno que hace que una acción que un día o durante un año acumula ganancias del 200, 300%, de un momento a otro baja a cero. Claro. Y los que tenían acciones de esa empresa se quedan sin nada, los que laburaban en esas empresas se quedan sin nada, pero además esas empresas generaban demanda de otros insumos, entonces lo que pasa es que hay algunos sectores, entre ellos la inteligencia artificial, que están dispergados de tal forma que una crisis genera una crisis sistémica, no solo del sector. No, claro, sino de todos los otros sectores que se involucraron en esas inversiones, por decir algo, ¿no? Mirá lo que dicen acá. A ver, me interesa. Dice Damián, la IA es una tecnología disruptiva, pero lo que hicieron con las inversiones es un Ponzi. Entonces, claro, hay en un momento, ¿cuál es la magia del Ponzi? Que no hay valor intrínseco detrás de CoinX. No, que lo que vale es que hay gente invirtiendo en eso, ¿no? Exacto. Pero que después en sí aquello en lo que invierten no vale nada. O no vale, o no tiene valor por sí mismo. O no vale lo suficiente para acompañar la magnitud de esa inversión que se le hizo. Entonces, ahí hay un problema, y de hecho esta semana, ¿qué empezó a ocurrir? Que muchos inversores muy famosos, tipo Peter Thiel, que fue fundador de PayPal con Elon Musk, Michael Burry, que es el de The Big Short, que vos nombrabas recién, empiezan a decir, che, yo por las dudas me saco mis activos de la inteligencia artificial. Preguntan acá, ¿quién se queda la guitiña? ¿Quién la saque antes? Bueno, como en un Ponzi. Exacto. El que se va cuando la acción todavía no estalló, cuando la burbuja no explotó, puede retirar las ganancias de esa acción que creció, 300%. Esto sería como que alguien que puso $100 en una acción de Nvidia hace un año y medio, hoy se lleva 400. Puta madre, ¿por qué no compré acciones de Nvidia? Claro, el tema es que si compras hoy, compras a $400 y si Nvidia fuera una burbuja y explotara pasado mañana, vos perdiste $400. Claro. Por decir algo. Entonces, estos inversores aparecen retirando de sus carteras las inversiones en empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Aparece en analistas y referentes, por ejemplo, de Alphabet, de Google, diciendo, bueno, puede haber algunos componentes irracionales en la demanda de la inteligencia artificial, porque le da la sensación que empieza a aparecer una preocupación incluso de estas empresas, de los CEOs de estas empresas, decir, che, mi modelo es rentable, mi negocio es bueno, pero si vienen todos a inflarme, bueno, en algún momento, no hay inversión que valga lo que están depositando en mí. Entonces, daría la sensación que la búsqueda ahora es un poco corregir por las buenas sin que estalle. Es decir, transformarla, como bien preguntaba, en todo caso en una crisis, en alguna corrección, que no sea que estalle y que se venga a pique. ¿Pero eso cómo se logra? Bueno, en el mercado financiero que es. Bueno, hay algo, es muy difícil, porque hay algo de las expectativas que hacen a las inversiones. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo con que esto va a estallar, lo que termina haciendo es que estalla, porque todos nos queremos ir antes de que estalle, y cuando nos vamos todos, termina estallando. Esto pasa en todos los vínculos. Entonces hay que frenar la expectativa del estallido. Entonces, la búsqueda es contener la expectativa, haciendo que algunos se vayan, pero no todos. ¿Se entiende? Los ejemplos que está dando el chat. Me interesa muchísimo. La Juaca dice, es como cuando compras, encima en mayúsculas, o sea, imagínenselo como editado. Es como cuando compras todos los cortes y hasta achuras, picadas para la juntada, porque confirmaron 15 y después caen 4. No sé si... Bueno, hay una búsqueda, hay una búsqueda, está bien. Vos tenés que también popularizar tu lenguaje. Recontra. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá la búsqueda es que la crisis o la corrección que vayan a tener las empresas vinculadas a la inteligencia artificial en el futuro inmediato no redunde en una burbuja o en una crisis sistémica que haga derrumbar a cero esas acciones, o que, por ejemplo, haga quebrar a Nvidia, Google o Microsoft. Entonces, puede ser, o sea, el escenario ideal para estas empresas es que haya una corrección sin crisis. Es decir, que caiga un poco el valor, que corrijan, y que con eso se vaya el pánico que hay a que todo estalle por los aires en el futuro inmediato. Después, solo para ir cerrando, sí es importante destacar que hay diferencias importantes con la crisis de la .com, porque se la vincula mucho con la crisis del 2000-2001 vinculadas a la .com, donde ahí
yo te nombro a esas empresas y no tenés ni la más remota idea No. de esas empresas que se llenaron de guita del 95 al 99 y que en el 2000 estallaron. Ahora estamos hablando de empresas que ya tienen recorrido en el mercado, estamos hablando de Microsoft, de Google, o sea, empresas que tienen palanca propia para enfrentar incluso una crisis. También hay diferencia con la subprime, que es todo el mundo está hablando de esto. Entonces ya hay algo de que todo el mundo hable, de que de alguna manera amortigua el golpe posterior. Por esto que aparecen gente como Peter Thiel o Michael Burry, que nombré recién, que se van antes. Entonces no es que de un día para otro todo el mundo se desayuna que la acción de Nvidia cayó a cero. Y también, por ejemplo, distinto sería, igual tenemos que ir cerrando, sí, ya estamos. Con esto, distinto sería que estos grandes actores que tienen inclusive diálogo entre ellos, obvio, bueno, tomen estas decisiones por abajo de la mesa y probablemente van a tener información privilegiada de cómo se están moviendo las inversiones y demás, y salgan todos juntos, ¿no? Digo, está pasando otra cosa, que es que públicamente se está diciendo, che, cuidado, acá la vamos a cagar con esto. Exactamente, pero justamente la trampa de las burbujas es que uno no sabe que es una burbuja hasta que explota. Entonces esta discusión va a durar infinito a menos que termine de estallar. Bueno, no compren acciones de Nvidia, podemos No, decir no voy eso. a dar ninguna recomendación de inversión de ninguna manera, pero Vender sí golcito, traigo que hay una comprar todo en incertidumbre. acciones de Nvidia. Eso es lo que acaba de decir Mati Wasserman en este programa, que en este momento se va a una tanda.